Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenidas nuevamente a otro episodio más en nuestro podcast hablando de todo un poco. De nuestra primera temporada que ya está por acabarse. Así es, de maternidad consciente y embarazo saludable. El tema de hoy es un tema muy interesante, ya que es un tema en el cual hay muchas dudas, ¿sí? Sabemos que México es un país muy rico en leyendas, tradiciones y mitos, y el embarazo no es una excepción, ¿no? Entonces, este tema de hoy, ¿cuál es, Dani? Mitos y realidades durante el embarazo, parto, posparto, lactancia y antes de también. Así es. Va a ser un tema muy, híjole, pues va a causar mucha conmoción porque recibimos las dudas, mitos de diferentes mamás que nos hicieron favor de enviarnos ahí sus mitos constantes. Sus dudas, ¿no? Sus dudas, sobre todo mitos que son transmitidos de generaciones, ¿no? Que creo que nos enfrentamos mucho a esa información, como que es información que se ha ido transmitiendo a través de familias, de la abuelita, de la mamá, y que siguen perdurando hasta la actualidad, sí, aún con tanta información, ¿no? Así es, y muchas de ellas, la verdad es que, como su nombre lo dice, son mitos y no realidades. Y la finalidad de la charla del día de hoy es poder esclarecer algunas de ellas. Gracias a todas por sus preguntas que nos hicieron referente a este tema, y vamos a tratar de aclarar en lo que el tiempo nos dé, sí, cada una de ellas. Yo creo que las más habladas, ¿no? Las más comunicadas, porque claro que nos encontramos con un montón de dudas y mitos que nos enviaron, pero elegimos yo creo que los que escuchamos más comúnmente, ¿no? Sí, las más representativas que sí puedan ayudar a pues disolver todas estas dudas y que pues puedan tener una mayor confianza durante el proceso de embarazo, parto y lactancia, para que pues basado en medicina científica, ¿sí?, podamos resolverlas cada una de ellas. Así es. Muy pues bien, Dani. Empecemos. Veamos. Una de las más, vamos a hacerlo como en 3 segmentos, que es antes del embarazo, durante el embarazo, parto y lactancia, ¿correcto? Bueno, posparto. Después de los 35 años no voy a poder quedar embarazada. Súper común esto, y yo creo que se ha vuelto una realidad más en nuestros tiempos, donde ya, supongo que lo has estado viendo en consulta. Creo que ya hemos estado como mujeres planeando más los embarazos y nos estamos como enfrentando a esta nueva actualidad donde nos estamos programando más a tener a nuestros hijos con una mayor edad, ¿no? A partir de los 30, 35, 40, creo que también nos hemos acercado a ese número, 40, 41, y creo que es súper común esta duda en cuestión de, ¿se me está yendo el tren? ¿Se me está pasando el tiempo? ¿Ya no voy a poder? ¿Qué onda con mis óvulos? Así es, Dani. Pues bueno, esto es una total falsedad. Sí se puede lograr un embarazo después de los 35 años, y como dices, las redes sociales han estado metiendo un poquito también de presión en cuanto al reloj biológico, pero bueno, es importante saber que obviamente la fertilidad va declinando conforme va avanzando la edad. A partir de los 30 años ya empieza a disminuir un poco la fertilidad. Sabemos que la época más fértil de la mujer es alrededor de los 22, 24 años. Exacto, y eso no significa que tengas que ser mamá a esa edad, claro, sino simplemente la fertilidad va disminuyendo y a partir de los 30 años empieza a declinar un poco más, y pues ahora sí que no es motivo por el cual una mujer no puede embarazarse después de los 35 años. ¿Qué quiere decir esto? El motivo de que disminuya la fertilidad no significa que seas infértil y que no puedas embarazarte. Obviamente puede costar un poco más de trabajo, un poco más de relaciones sexuales para poder conseguir el embarazo, pero es totalmente falso. Sí es cierto que después de los 35 años va aumentando un poco el riesgo de cromosomopatías. ¿Qué quiere decir? De alteraciones genéticas que pueda, más bien de calidad que pueda tener el ovocito, ¿sí? Y los espermas, y los espermas, ¿no? También con el tiempo van perdiendo un poco de calidad, y puede aumentar ligeramente el riesgo conforme avanza la edad después de los 35 años. Claro, aumenta mayor el riesgo a los 40, 41 de algún tipo de riesgo de cromosomopatía.
Pero eso tampoco significa, Dani, que si te embarazas después de los 35, 38, 40 años, va a haber un sea problema. Una seguridad que va a tener un problema, o sea, no va por ahí, ¿no? Así es, exactamente. Aparte que pueden llevar, digo, en el podcast, si no me equivoco, fue en el episodio pasado o antepasado, hablábamos un poquito de nutrición. Entonces también tienen varias herramientas que pueden usar dentro de si deciden ser mamás después de los 30, 35. Pueden tener una asistencia de nutrición, existen los estructurales, que son estudios que llevan directamente materno-fetales. Entonces tienen herramientas también para poder usar si deciden. Sí, un embarazo a edad avanzada y poder detectar a tiempo algún tipo de riesgo durante el mismo, ¿verdad? Entonces, pues nos quedamos con que esto es falso. Así es. ¿Cuánto tiempo puede esperar para intentar un embarazo después de un aborto? Muy bien, después de una pérdida de cualquier tipo de aborto, el tiempo mínimo que se recomienda es por lo menos 6 meses. Hay algunos que recomiendan hasta el año, pero a partir de los 6 meses ya es un tiempo en el cual el cuerpo de la mamá recuperó, se eliminaron por completo hormonas del embarazo previo, y es un tiempo considerable, más que nada, Dani, para prepararse con una asesoría preconcepcional, tanto mamá y papá, para un futuro embarazo. La finalidad de este tiempo es para que mamá retome hábitos saludables, suplementación previa para mejorar calidad ovocitaria y espermática, y que puedan tener un tiempo considerable para una nueva planeación de un embarazo y poder lograrlo de manera satisfactoria. Y una atención emocional también, que es muy importante, y creo que también es algo que tenemos que considerar, la parte emocional, porque claro que siempre una pérdida mueve, ¿no? Entonces, también atención emocional. Ya yéndonos un poquito más hacia el embarazo, Dani, bueno, en el embarazo no puede practicarse ninguna actividad física. ¿Qué opinas al respecto? Pues, a ver, aquí hay un tema que creo que de pronto sí lo ven como riesgo, y la verdad es que todo va a depender de la actividad de mamá previamente, ¿no? Hay mujeres que están en actividad física constante, con alguna práctica en específico, caminatas, gimnasio, yoga, natación. Estas mujeres que ya tienen una práctica previa o que están en su cotidianidad de hacer ejercicio, pues claro que no va a tener ningún tema siempre y cuando tenga una luz verde por parte de su ginecólogo, sobre todo durante el primer trimestre, que ahorita igual nos explicas por qué el primer trimestre, ¿no? Pero no tendrían ningún tema en seguir ejercitándose. Sin embargo, aquellas mujeres que de pronto nunca han tenido una actividad rutinaria, pero a ver, ni de gimnasio, ni de caminata, ni de natación, pues claro que tendrían que comenzar poco a poco, con luz verde del ginecólogo, con una buena atención de parte ahora sí que de la actividad física que hayan elegido, y sobre todo que no sean actividades de alto impacto. ¿Okay? Alto impacto, ¿a qué nos referimos? Pues bueno, pesas, atletismo, maratones, atletismo, o sea, cosas que sobreexpongan tu cuerpo y que nunca lo hayas practicado anteriormente, y sobre todo ahora que estás en la espera de un bebé. No, y es muy común que veamos en redes sociales, Dani, mamás haciendo pesas y todo. Ok, como tú comentas, ¿no? Hay mamás que ya previamente eran actividades que realizaban, pero sí es muy importante hacerles énfasis a todas nuestras mamis que hay que cuidar piso pélvico, ¿no? La verdad es que a veces no le damos la importancia que merece. Si de por sí el embarazo y probablemente el parto puedan lesionarnos un poco piso pélvico por el peso que ejerce sobre el mismo, el cargar cosas pesadas o hacer ejercicio de alto impacto no es la excepción. Entonces, sí se puede hacer ejercicio, hay que consultarlo con su médico. ¿Por qué? Porque puede haber ciertas condicionantes como enfermedades preexistentes que a lo mejor nos contraindiquen el mismo, algún tipo de incompetencia del cervix, algún tipo de hipertensión o alguna amenaza de aborto. Pero bueno, como recomendación, a partir de iniciado el segundo trimestre y terminado el primero, pues es el momento ideal para iniciar, ¿no? Y sobre todo que revisen a lo mejor el de apoyo de un fisioterapeuta o alguien que les pueda ayudar con el tema postural y el tema de hacer conciencia en suelo pélvico. Yo creo que entendiendo estas dos vertientes, que es postura durante el embarazo y cuidado del suelo pélvico, podríamos arrancar con cualquier actividad. Entonces,
checar también el tema de un fisio dentro de la sí, actividad como del embarazo. Parte del equipo médico Así de trabajo. Es. Muy bien. Entonces, falso, ¿no? Falso. Bueno, falso con cuidados y revisiones, ¿no? Sí. Hay que comer por dos, hay que comer por dos, o también el tener el tema de alimentación crudo, ¿no? El sushi, todo lo que sea crudo. ¿Falso? ¿O tú qué nos dices? Bueno, realmente es falso, ¿no? No se necesita por comer por dos. Sí, claro. O sea, y alimentos crudos, pues bueno, sí tiene en cierta manera algo verdadero, ¿verdad? No se debe de comer por dos, ¿por qué? Porque en realidad cuando bebé gana más peso es al final del segundo trimestre, principios del tercero, ¿no? Entonces sí pueden aumentar un poco las demandas calóricas de mamá, pero esto te estoy hablando ya hacia la recta final del embarazo. En la primera mitad del embarazo, sí, el bebé tiene muy poca ganancia de peso. Y sí es normal escuchar que mamás digas que les dan más hambre. ¿Por qué? Porque su metabolismo va un poquito más acelerado. Claro. Pero esto no significa que tenga que comer por dos, sino significa que hay que comer saludable, ¿sí? Porque el comer por dos a veces se toma por un poquito más de carbohidratos, azúcares refinados, que puedan a lo mejor mitigar puede estar un poquito también relacionado, yo lo veo con un poquito de ansiedad. Así es. Iba a decirte y no es tanto que es comer por dos, sino puede generar un poco de ansiedad el embarazo en parte de sus etapas, y esto originar esta sensación de comer por dos. Pero en realidad, pues mamá tiene que comer lo que normalmente come, y sí es probable que al final del embarazo pueda aumentar un poco la ingesta calórica por las demandas y el incremento del peso fetal. Y en cuanto a los alimentos crudos, sashimi, atún, pues sí es recomendable evitar alimentos crudos, Dani. ¿Por qué? Sí. Porque al fin y al cabo pueden estar asociados a algún tipo de infección gastrointestinal. Sí, es más bien como lo que podría afectar en mamá, ¿no? Exactamente. Si llegara a estar... Sí, a generar algún tipo de proceso infeccioso. Sí. Que pueda generarle algún tipo de malestar, diarrea, fiebre, etcétera, ¿no? La incomodidad física, ¿no? Exacto, y también es importante evitar lácteos no pasteurizados, ¿no? Leche bronca, quesos que no estén... Los de rancho, ¿no? Sí, y todos estos productos de rancho que luego no tienen como buen tratamiento en la fabricación, ¿no? De estos productos lácteos. Sí, eso sí hay que tratar de evitarlos, y si va a ser alimento mariscos, pues que esté bien cocido y no debe haber ningún problema. Ahorita que decías de los alimentos, me acordé un poco que también es una constante dentro de las mujeres en embarazo, los famosos antojos, ¿no? Es que hoy tengo antojos, y normalmente son antojos dulces o muy salados, que de pronto creo que también por ahí va un mito, porque lo he escuchado constante, que dicen que si son antojos dulces creo que son niñas, y que si son antojos salados son niños. Y la verdad es que yo también voy un poquito más contigo, que también se puede relacionar con tema de ansiedad. O sea, creo que cuando estás en un balance de tu alimentación durante el embarazo, a lo mejor te está asesorando también una nutrióloga prenatal, perinatal, puedes disminuir este tipo de necesidades que el cuerpo luego te pide por ansiedades, ¿no? Entonces, sí cuidarlo, y sobre todo esta parte que mencionabas del último trimestre, que es cuando los bebés, crecen increíblemente. O sea, si no cuidaste aquí tus antojos, Dios santo, o sea, así son luego bebesotes, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y siempre hay riesgo de una mala alimentación asociada a una diabetes gestacional. Así es. Vayamos con otro mito. ¿Puedo tener actividad sexual durante el embarazo? Súper común. O le voy a afectar a mi bebé, o mi bebé va a sentir cuando, ¿no? Que son como muy comunes también. Pues falso. Es falso, es totalmente un mito. Sí se puede tener actividad sexual durante el embarazo, siempre y cuando no haya una contraindicación, como algún tipo de amenaza de aborto, algún tipo de amenaza pretérmino. ¿Infecciones? Sí, pues también una infección sería lo recomendable tratarla primero, especialmente si es de vagina, antes de tener actividad sexual, ¿no? Porque si hay alguna contraindicación, pues la fricción que puede ocurrir durante el embarazo puede lesionar el cuello de la matriz y sí generar más complicaciones. Pero si no hay ninguna contraindicación de sangrado, dolor o alguna indicación médica, se puede tener relaciones sexuales sin ningún problema. Oye, y también es muy común que haya sangrados, ¿no?
durante la relación sexual. Pues a veces se puede lesionar un poco el cuello de la matriz. Okay. Por eso es que se recomienda que la relación sexual sea una relación sexual tranquila, cariñosa, romántica. ¿Por qué? Porque sabemos que puede haber relaciones sexuales un poquito más intensas o bruscas. Esas sí recomiendo tratar de evitarlas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo sí puede haber de repente algún tipo de lesión hacia el cuellito de la matriz, y más cuando son bruscas. Sí, que no se lleven el susto de su vida, ¿no? Exactamente. Sí. Y otra recomendación que normalmente hacemos es tratar de evitar el contacto con el espermatozoide, porque el espermatozoide tiene una sustancia que se llama prostaglandinas, y en algunos casos podría generar ciertos cólicos. No como tal algún riesgo, pero sí algún susto, ¿no? Entonces, de preferencia tratar de evitar el contacto con el espermatozoide, pero realmente ni porque la mamá se siente un orgasmo, ni porque tenga actividad sexual, va a interferir en el embarazo o afectar al bebé. Muy bien. Perfecto. Siguiente, tengo una muela tapada, ¿podría acudir al dentista? Yo creo que todo el tema dental siempre causa un poco de tema en las mujeres, porque que la anestesia, que si van con el dentista y les van a poner anestesia, y todo este tema creo que causa un poco de conflicto, pero pues tampoco, ¿cierto? Sí, falso, al contrario, totalmente, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, se ha vinculado riesgo de parto pretérmino con caries, muelas con algún tipo de infección, ¿sí? Entonces, si hay que hacer un procedimiento dental, adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el embarazo es de larga duración y corre más riesgo la mujer embarazada con su problema de caries, con su problema de muela tapada, etcétera, que se atienda. Entonces, no hay ningún problema, la anestesia local es completamente segura durante el embarazo, y muy probablemente cualquier medicamento que pueda recetar tu dentista no debe afectar para nada a tu bebé. Siguiente pregunta. Si tengo agruras o reflujo, ¿el bebé tendrá mucho cabello? No, eso es totalmente falso. Falso. Así es. Sabemos que, bueno, el cabellito en el bebé comienza a salir aproximadamente en la semana 16 y bueno, se empieza a hacer un poquito más abundante siempre y cuando haya una carga genética en bebitos que vayan a nacer con mucho cabello, pues a partir del 8º mes, pero no tiene nada que ver, no está relacionado con el tema de agruras, mucho menos, creo que esto va más por un tema de alimentación, ¿no? Y bueno, también la evolución de que el estómago comienza a crecer, bueno, se va un poquito más hacia arriba, y ahí está la relación, ¿no? O la respuesta a este tipo de situaciones que vivimos en el embarazo. Sí, así es. Hay que recordar que el estómago empieza a reducir su capacidad por el crecimiento del útero, y los ácidos gástricos están más cercanos a lo que es el esfínter del esófago, y por eso hay mayor agruras. No está relacionado con el sexo, y efectivamente el que un bebito esté peludo no va a depender de la carga genética de ambos papás, ¿no? La mezcla de los dos ya va a determinar si va a ser un bebé peludito o no. Entonces falso. Muy bien. Siguiente, ¿no te puedes teñir el cabello durante el embarazo? Eso es, híjole, es muy común que pregunten, sí, así es. Y la verdad es que es falso, o sea, tanto la colocación de uñas, teñirse el pelo, colocación de brackets, que es normalmente lo que más me hacen preguntas, todos son permitidas durante el embarazo. Yo la única recomendación que les digo es que traten de evitar el primer trimestre, que es el trimestre más importante en cuanto al desarrollo de los órganos, para no estar expuesto a ningún tipo de compuesto químico. Aunque sabemos que en nuestro día a día estamos llenos de productos químicos, sí, en desodorantes, en perfumes, en todo. Entonces, pues, hay que tratar de evitarlo, de preferencia en el primer trimestre. Más bien, y de manera general, ¿no? Sí. Tratar a lo mejor de disminuir el consumo de químicos durante el embarazo. Así es, pero una contraindicación como tal no la hay. Bueno, Dani, yo tengo otra pregunta. ¿La forma del abdomen indica el sexo del recién nacido, picuda o redonda? Me encanta esa, porque también es súper común y normalmente, pero a veces pasa que hasta te ven en la calle y te dicen, tienes panza picuda, seguramente va a ser niño. Las picudas son niños y las redondas son niñas, y que entre más panza, más confirmado el sexo. Cero, o sea, eso es falso, no completamente falso. Nada que ver el tipo de panza. Creo que aquí se refiere más a un tema de ejercitamiento, de lo que hablábamos hace rato también, ¿no? De suelo pélvico, de transverso abdominal, de prensa abdominal, y esto se ve reforzado a través de si estás ejercitado o no, ¿no? Así es una condición ya, inclusive puede
previo al embarazo, si la paciente, ya perdón, traía la mala mamá, postura, sí, exactamente. se les van a hacer pancitas más caídas, se les van a hacer pancitas más abultadas. ¿Por qué? Porque obviamente cuando no hay trabajo de los transversos, a ver, nuestra famosa línea de Alba que se empieza a pintar desde, bueno, empieza luego desde pubis hasta arriba, la que atraviesa el ombligo, que cambia de tono, ahí está indicado nuestra separación de rectos abdominales, ¿no? Entonces, si la mamá no ha hecho ningún ejercicio previo o durante el embarazo, pues obviamente estos rectos comienzan a separar, a tener mayor separación, y obviamente esto hace que las pancitas caigan más. Entonces se vuelven pancitas súper redondas, o cuando hay mucho mayor debilitamiento se vuelven panzas picudas. ¿Por qué? Porque obviamente toda la parte de ejercicio que hacen al levantarse, al acostarse, al caminar, pues no hay nada que sostenga. Entonces este ejercicio natural que hacemos por cargar, a ver, ya por tener encima, ¿qué te gustó? 8 kilos, ¿no? De entre bebito, líquido amniótico, placenta y demás, pues hace que el peso se vaya también luego en pico, ¿no? No hay nada que te lo sostenga porque no hay ejercitamiento de estos rectos abdominales ni de este transverso que es nuestra faja natural. Entonces, pues... Completamente falso. Depende también de cada mamá y su trabajo que lleven en su abdomen. Así es. Ok, si me pongo crema, ¿no me van a salir estrías? Ay, otra súper común. No, a ver, chicas, mamás, aquí sí empecemos también a pasar esta información. No porque te untes de aceites, cremas y bueno, cuánta cosa ha salido en el mercado, vas a prevenir que te salgan estrías. Las estrías es un factor genético adicional a que se sabe por evidencia médica que entre mayor hidratación tengas, o sea, consumo de agua durante el día, en tu embarazo, tipos de alimentos y sobre todo el ejercicio te pueden ayudar a prevenir estrías, pero no va a ser algo que te asegure que no vas a tener estrías. Sí, y depende también mucho de la composición genética de cada mamá. ¿Qué quiere decir? Hay mamás que son más predispuestas a algún tipo de cicatrizaciones queloides, sí, o que su piel es un poquito menos flexible, sí, o más fácil de marcarse. También va a depender eso, ¿no? Entonces, alimentación, hidratación, ejercicio, actividad física. Y eso les va a ayudar exactamente a restar el porcentaje. No está de más el uso de cremas, claro, de aceites para prevenir, pero bueno, no lo va a asegurar. No lo va, sí, hay casos que a pesar de que se haga todo, muy probablemente se puedan formar estrías. Así. Entonces, falso. La cafeína no está recomendada durante el embarazo. Ay, esta también es buenísima. Y es muy común, ¿no? Hay mamás súper cafeteras y es para ellas. Sí, yo fui la más feliz cuando supe que sí se podía. Sí, exactamente, es completamente falso. Sí se puede consumir cafeína durante el embarazo en una cantidad de 200 miligramos día, que equivale a... Como 2 tazas, más o menos. Pequeñas. 2 tazas. Una taza de... Claro, no vayan a salir con la taza de sí, estas dobles, ¿no? Sí, exactamente. Grandotas. Por lo menos una taza de 250 mililitros estándar al día es permitido. Si quieren consumir más, pues podrían consumirlo descafeinado. Que esa es la otra opción, el café descafeinado, pero a ver, sin problema podrían hacerlo. A ver, muchas nutriólogas nos comentan que pues, quitemos un poquito la cafeína, ¿no? Tanto de tés y cafés y demás, pero también creo que hay que vivir una realidad que puedo comentarlo a lo mejor en mi experiencia. Venimos de consumo diario, o sea, aquí tenemos café, y de pronto que llegues en embarazo y empiece como, esto no, tampoco, creo que no disfrutas al final tampoco el embarazo. Entonces no se trata tampoco de ser tan extremistas, o sea, si vienes de un consumo habitual en tu vida diaria de café y llega el embarazo, pues más bien informarte de pues cuánto reducir, ¿no? A lo mejor si te tomabas así 4 tazas, pues obviamente ya nada más va a ser una, chiquita, y digo, no irnos a los extremos para que sigamos en disfrute, ¿no? Sí, así es. O sea, es un mito completamente falso. Sí está permitido. Lo único que no está permitido es el alcohol y el tabaco. Sí, el alcohol causa un síndrome alcohólico fetal y puede generar complicaciones en el recién nacido, en placenta, en peso. Y el tabaco puede generar riesgo de preeclampsia, peso bajo al nacer o inclusive desprendimiento de placenta, ¿no? Entonces, tabaco y alcohol, evítenlo. Cafeína máximo
Una taza, una o dos, depende de la tacita, ¿no? Si es taza pequeña, 2, si es taza promedio, 1. Así es. Muy bien, siguiente. Ok, ¿se debe de estimular con música clásica al bebé en formación para favorecer su desarrollo? Pues ya se sabe que esto es verdad, o sea, esto no es falso. Ya se sabe que los bebés reciben de manera positiva la estimulación dentro de pancita de mamá para, obviamente, estimulación neurológica. ¿En qué aspecto? Pues que le hables, que le cantes, o sea, también música clásica, o sea, estamos hablando como de ciertos factores que sí se sabe a través de evidencia médica que hacen una diferencia. Pero también vuelvo al tema del extremismo, ¿no? O sea, no nos vayamos tan al extremo de que he escuchado y he leído de pronto en Facebook que hay cursos de que desde la panza estimula a tu bebé. Y a ver, es más que habitúes dirigirte a tu bebé, o sea, comunicarte con tu bebé, hacerte masajito en la panza, platicar con ellos, explicarles a lo mejor desde la panza, porque creemos que, bueno, no nos entienden, no nos escuchan, y pues se sabe que no es así. Hay un contacto, hay una conexión directa con nuestros hijos. Entonces, estimulemos a lo mejor cuando se ponga la cremita o el aceite, hacer masajes en círculo, platicar con bebé, que estás haciendo un círculo, que es de día, que es de noche, entablar comunicación, una comunicación, y a lo mejor poner en ese momento la música, ¿no? Una música clásica. Ya hay playlists en Spotify, bueno, de todo, playlist embarazo, música clásica embarazo, y está padrísimo los playlists que arman. Entonces, sí, esto es verdadero. Sí puede favorecer. Sí favorece. Ok, ¿se puede consumir, más bien, la comida picante afecta al bebé? Pues falso. ¿No? Y luego aquí agregamos que muchas mamás nos dicen, si el bebito sale con muchos granitos es porque comí mucho chile en el embarazo. Súper falso, sí, no tiene nada que ver. Así es, entonces no es un alimento contraindicado, lo único sí recuerden que la comida picante es un poquito más irritativa tanto para el estómago y el intestino, y por los mismos cambios que tiene una madre embarazada, puede favorecer a mayor gastritis, agruras, reflujo e incluso inflamación intestinal. Entonces, hay que consumirlo de manera moderada. Y recordemos que el bebé está nutrido directamente por la placenta. Yo siempre he dicho aquí, es la que dirige la orquesta. La placenta siempre va a hacer filtros en tu alimentación, y esta placenta siempre se va a enfocar en darle lo mejor a tu bebé. Entonces, así tú comas lo que comas, esta placenta siempre va a salir a filtrar todo lo tóxico, la mayor toxina que ingieras. Bueno, la placenta hace un filtro. Entonces también digo, moderemos nuestra alimentación, pero también no se preocupen porque al final nuestro bebito está muy, muy protegido, y es gracias a la placenta. Así es, muy bien. ¿Se puede acudir a un spa, hidromasaje o masajes durante el embarazo? Pues a ver, masajes, existen los masajes prenatales. Yo les recomendaría que vayan con personas que tengan preparación en masajes prenatales, porque si hay regiones dentro del cuerpo de una embarazada que no se deberían de estimular mucho. Por ejemplo, 2 dedos sobre talón, mucho estímulo en pies, de pronto si no hay un buen correcto en el masaje de transversos, oblicuos, bueno, pueden presionar de más. Este ligamento redondo, que también si hay mucha presión sobre el pubis y esta región de zona baja en pelvis, pues sí podrían lesionar. O sea, si van a hacer masajes, pues busquen que haya especialistas en masaje prenatal. Si hay hidromasajes y bueno, todo este tema de baños, que no sean baños calientes, porque obviamente se sabe también que a través de mucho calor pues puedes estimular también contracciones, pero estamos hablando por temperaturas y tendrían que ser como muy constantes, ¿no? O sea, un baño de agua tibia en tu tina o en una regadera, pues no es contraindicación. Solamente más bien hablamos como de los extremos, nuevamente. Sí, así es. O sea, como tal, no están contraindicados, solamente hay que tener cuidado, así es. ¿sí? Especialmente con la temperatura del agua, y si vas a hacer un masaje, que sea alguien profesional. Así es, muy bien. Siguiente pregunta. Mi médico me dijo que no necesito vitaminas durante mi embarazo. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, esto es falso. Ok. Y súper común. Y súper común, ¿no? Sí. O sea, bueno, ¿por qué es falso? Porque los defectos de tubo neural que se pueden presentar en el sistema nervioso del bebé, ¿sí? Pueden mitigarse por un alto consumo de ácido fólico. Okay.
En una sociedad perfecta donde una alimentación fuera balanceada, equilibrada, sí, muy probablemente no necesitaríamos ningún tipo de vitaminas o suplementos durante el embarazo. Pero desafortunadamente, Dani, no siempre nuestra alimentación es la más balanceada o rica en folatos, que normalmente los obtenemos de alimentos verdes. De hojas verdes, ¿sí? Brócoli, apio, acelgas, espinacas, berros, algunas frutas, algunas semillas. Entonces, sí necesitamos de suplementación, ya que lamentablemente nuestra alimentación no es siempre balanceada y van más encaminadas a disminuir el riesgo de defectos de tubos neurales. En algunas pacientes adolescentes donde todavía su desarrollo está en proceso, sería conveniente a lo mejor adicionar algún suplemento con calcio y vitamina D para una adecuada absorción ósea y mantener huesos saludables, ¿no? Entonces, es falso, sí lo necesitamos. ¿Por qué? Porque pues no tenemos una alimentación al 100, ¿no? Entonces, es un buen ayudante para evitar riesgos y complicaciones durante el embarazo. Igual, para checar más información en cuanto al folato, se van a uno de los episodios anteriores y por ahí explicamos ácido fólico y folato, ¿vale? Sí es. Los eclipses afectan al bebé, ya sea que lo puedas perder o que puedan nacer con malformaciones. Y agregaría yo una que en algún momento platicamos, no sé si te acuerdas, que decíamos, bueno, nos han consultado mucho que nacen más bebés en luna llena, y pues no, o sea, la verdad es que no tratamos nosotros como de decir, a ver, estos bebés han nacido en luna llena, no, o sea, a veces pasa la luna llena y no nacen. Así es, Dani, esto es completamente falso, ¿no? Ya hay muchos múltiples estudios en los cuales han tratado de ver la relación de los eclipses, del mar, de la luna llena, sobre el efecto en bebés y embarazos, y es completamente un mito, ¿sí? No afectan absolutamente nada. Es muy común encontrar a la paciente con su cordoncito rojo y su segurito, ¿no? Su segurito rojo para evitar los efectos de la luna, pero bueno, pueden estar tranquilas, no afecta absolutamente nada. Si tu seguridad te da traer tu segurito rojo y tu listón, adelante, tampoco afecta para nada tu embarazo. El tema ya de malformaciones es más bien algo que tienen que revisar mediante estructurales con algún materno fetal, entonces pues es otro tema. Sí, así es, puede haber malformaciones por mutaciones y no está relacionado con la luna, exactamente. Placenta, bueno, y entonces falso. Entonces falso. Placenta calcificada significa cesárea. Ay, esta es súper común. Sí, es muy común, Dani, y es completamente falso, ¿no? Claro. ¿Qué es la placenta calcificada? Igual, a lo mejor muchas mamás lo han escuchado y pues no saben en realidad qué es, ¿no? Sí, la placenta es el órgano más importante durante el embarazo, que va a administrar nutrientes, oxígenos y va a filtrar todo, ¿no? Lo que le llega a bebé, y a través del cual va a recibir la circulación. La placenta es un órgano que exclusivamente se produce durante el embarazo, ¿sí? Y que con el paso del tiempo del embarazo va envejeciendo. Y este envejecimiento de la placenta se traduce en pequeñas calcificaciones dentro de ellas, que no significan absolutamente nada, sino que simplemente un embarazo va madurando. No tiene ninguna relevancia clínica en cuanto a si tu bebé ya tiene que nacer o no, o inclusive la vía de nacimiento, parto o cesárea. ¿Qué quiere decir? Todas las placentas en algún momento, Daniela, van a envejecer y no tiene ninguna repercusión clínica. Así es que completamente falso. Falso. Más bien ahí hay que estar en revisión a lo mejor con el tema de un estudio de Doppler para ver sí, la circulación. La circulación en bebé, los vasos de cordón fetal, y bueno, más bien ahí se tendría que revisar si hay una afectación en placenta o no. Exactamente, y normalmente esto está relacionado con bebés con bajo peso o restricción del crecimiento. Si tu bebé está creciendo normal, quiere decir que tu placenta está administrando lo necesario para tu bebé. Así es que, pues, falso, y pues no es un tema para asustarse, y lo pueden igual ver dentro de los ultrasonidos muchas veces como puntitos blancos, ¿no? Se ven como puntitos blancos. Pequeñas calcificaciones. Muy bien. Siguiente pregunta, dice, tengo poco líquido amniótico, ¿eso es malo? Bueno, esto va a depender mucho del trimestre, ¿no? Sí. Obviamente el líquido amniótico, su función es para que el feto pueda desarrollarse y sirve como un amortiguador contra golpes, para que pueda tener movimiento, y la producción de líquido amniótico puede ir disminuyendo conforme el embarazo va avanzando. ¿Qué quiere decir?
El líquido amniótico puede estar ligeramente disminuido ya en un embarazo de término tardío, especialmente posttérmino. Estamos hablando de las 42 semanas, porque recordemos que el embarazo tiene una, podemos decir, fecha de caducidad. Sí. Y la mamá no puede estar embarazada por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, el embarazo va marcando una disminución del líquido amniótico conforme se va acercando a la recta final y dependiendo del trimestre. Si hay poco líquido en el primero y segundo trimestre, en estos casos sí es recomendable descartar algún tipo de malformación en bebé o algún tipo de sospecha de ruptura de membranas antes de tiempo. Pero en el tercer trimestre es común que podamos encontrar en algunos casos una disminución del líquido amniótico y no es nada malo. Ya que recuerden que la función del líquido amniótico no es para nutrir al bebé. Así es. Esa es parte de la placenta, ¿no? Entonces podemos tener casos con poco líquido amniótico y aún poder continuar con el embarazo. Llevarlo a término y hasta sin tratar problema, de claro. tener un parto, ¿no? Habrá que ver la cantidad exacta, ¿no? Para determinar si es riesgoso o no, pero falso. Normalmente falso, ok. Siguiente pregunta, ¿me harán episiotomía durante mi parto y o generará incomodidad con el pasar del tiempo? Bueno, híjole, esto es... Pues es falso y verdadero. ¿A qué nos referimos con falso? Sí. Bueno, la episiotomía es un procedimiento que lamentablemente se ha hecho rutinario en muchas partes del mundo y que la verdad es que no en todos los casos es necesario. Solamente hay ciertos indicaciones muy puntuales de realizar una episiotomía, que es normalmente cuando tenemos una complicación durante el parto. Pero si nosotros damos el tiempo necesario a bebé para que vaya avanzando lentamente, progresando, sin prisas y con calma, no necesitas de una episiotomía. Y postura durante el parto, también la postura vertical ayudaría bastante. Es una información desactualizada, ¿no? Pero como mencionas, en algunos casos, a ver, estamos hablando de casos súper extremos donde estemos hablando de una pérdida de frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, que podría ser necesaria, pero pues normalmente no es necesario. No es necesario. Y mencionaba aquí que va a generar, en dado caso que tengan una episiotomía, que generaría incomodidad con el pasar del tiempo. Esto pues puede ser verdadero, ¿no? Exactamente. Así. Y va a depender mucho del grado de afectación que tuvo la episiotomía. ¿Por qué? Porque en ocasiones al realizar una episiotomía es más factible que pueda haber un desgarro hacia la parte del recto o del ano y esto pueda generar más incomodidad sobre la marcha. ¿Por qué? Porque al nosotros hacer un corte, ¿sí? Estamos ya más cercanos hacia el canal anal y es más posible que cuando nazca bebé pueda continuar ese desgarro hacia la parte más abajo y con el paso del tiempo generar incomodidad o molestias, porque al fin y al cabo es un proceso de cicatrización, Dani, y recuerda que la zona perianal es una zona muy delicada, porque está en continuidad con los genitales. Así es. Entonces sí podrían tener incomodidad y es lo más común que tendría que pasar, generar incomodidad para muchos factores, relaciones sexuales, hasta, bueno, ir al baño, ¿no? Creo que aquí es más bien atender la cicatrización con fisioterapia, con atender la fibrosis, atender, pues sí, como fisioterapia. Cualquier tipo de cicatriz se puede atender. Muy bien, vayamos con la siguiente pregunta. Las personas que rompen, bueno, las mujeres en este caso, que rompen membranas, ¿deben ir inmediatamente a la clínica porque su hijo está por nacer? Pues no. Falso, completamente falso. Y es muy común. ¿Sabes por qué creo que lo ven en la actualidad tan común? Porque creo que es una realidad que ven constante en televisión. O sea, todo lo que son series, de pronto digo, a mí me ha tocado ver también la parte donde la mujer está por parir y siempre tiene que salir la escena donde rompió aguas, rompió fuente y entonces córrele porque el bebé se te va a salir. Nada que ver, o sea, una cosa es que se rompa fuente y otra cosa es que el bebé vaya a salir ya por un canal vaginal. Así es, Dani. Además, es importante la educación para la salud materna y perinatal desde antes, durante el embarazo. ¿Para qué? Para que sepas que esta información es completamente falsa. Recuerden que la información es poder y el hecho de que una mamá y pareja tomen un curso prenatal, ven todos estos puntos importantes. Los tocamos de lleno. Así es, y pues saber que es completamente falso. Pueden pasar inclusive horas desde que se rompe las membranas amnióticas o conocida como la fuente hasta que nazca el bebé. No es un indicador
de que ya van a ser bebé, pero sí es un indicador de que hay que notificar a tu médico lo que está sucediendo y él en base a pues las semanas que te encuentres, si hay contracciones o no, si hay ya un trabajo de parto como tal establecido, tomarán decisiones o cartas sobre el asunto de cuál es el siguiente paso que hacer. Pero pueden pasar inclusive horas. 72 horas, sí, 48 horas. Desde que se rompe la fuente hasta el nacimiento del bebé. Obviamente puede aumentar el riesgo de infecciones cuando se prolonga mucho el tiempo entre el nacimiento y la ruptura, pero puedes tener inclusive un trabajo de parto sin ningún problema y darle oportunidad al cuerpo para que vaya trabajando poco a poco y comience el trabajo de parto. Sí, no es un indicador como tal y a ver, puede romper fuentes como lo dice Ernesto. Antes a lo mejor, bueno, si son semanas previas antes de tu término de embarazo, bueno, hay que checar, ¿no? Las semanas. Y al final recordar que el líquido amniótico como tal es al final pipí de bebé, o sea que la recomendación aquí sería más bien si rompiste fuente y estás dentro del trabajo de parto, pues hidratarte mucho, mantenerte en contacto con tu médico de atención y bueno, esperar el momento de que sea el nacimiento, pero pues no es inmediato, o sea, no es como que se rompió la fuente y ya el bebito va a salir. Exactamente, pues, hay tiempo. Hay tiempo, chicas. Siguiente pregunta. Las mujeres de cadera chica no son candidatas para tener un parto natural. Yo pondría, le agregaría más bien cadera chica y estatura en mamás, ¿no? Creo que también el tema de la estatura es de pronto un tema, ¿no? Así es, esto es completamente falso. Y esto es completamente falso, Dani, desde el momento en que dice caderas chicas no son candidatas. No hay caderas chicas, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, de que no hay pelvis estrechas, no hay caderas chicas, sino gines inexpertos, ¿no? Entonces, recuerden que el cuerpo de mamá está hecho para un parto vaginal, que en ocasiones haya una cesárea, bueno, eso es ya por decisión propia de la familia, de mamá, papá, o por alguna complicación médica, pero normalmente no hay pelvis estrechas. A menos que bebé sea muy grande, eso sí puede ser que la pelvis sea pequeña para el tamaño de bebé. Y casi te estoy hablando arriba de 4 kilos, 4 kilos 200, ¿no? Entonces, sí, luego son más bien en mamás con diabetes gestacional, que no hubo un control adecuado, entonces sí son bebés macrosómicos, pero estamos hablando de otras historias, ¿no? Exactamente. Cualquier pelvis está hecha para cualquier bebé. Acuérdense que los huesos de la pelvis están unidos por articulaciones y estas articulaciones y ligamentos van a ir adaptándose al paso del bebé a través del canal del parto. Entonces, bueno. Y confíen también en su naturaleza, ¿no? Yo siempre he dicho que no podríamos gestar un bebé que no vamos a poder parir, ¿no? A menos que se salga de alguna complicación clínica. Exactamente. Entonces, muy bien. Falso. Durante el parto, los dolores son constantes e insoportables. Ay, súper buen mito ¿no? Y, a ver, mito y realidad, porque, a ver, sí hay dolor dentro del parto. Yo, dentro de los cursos prenatales, fíjate, y es algo que he platicado contigo, como que hay ciertas, de pronto, enseñanzas donde quieren omitir la palabra dolor dentro del parto. Y creo que sería alejarnos de la realidad de un proceso fisiológico. O sea, el dolor es una constante en nuestra vida, digo, creo que por eso somos humanos. Entonces, el dolor está presente dentro de los partos, pero la importancia de la información es entender un proceso fisiológico donde entra el dolor y entra un trabajo hormonal dentro de un proceso de parto, ¿no? En este caso, pues la oxitocina, que es esta hormona que nos hace activar las contracciones para que este bebito para que nuestro cuerpo vaya cediendo, para que nuestros músculos de suelo pélvico vayan cediendo para un descenso de un bebé. Y va a haber dolor, pero las contracciones reales de un trabajo de parto, que si las vemos resumidas son un promedio de 3-4 horas, o sea, todas las demás son contracciones pues previas a un trabajo de parto activo, no están tan presentes como la duración de 1 minuto, entonces son contracciones que duran 15 segundos, 35, 45 segundos, no duran más de este tiempo, y es tan maravilloso el cuerpo y la fisiología en el embarazo para un trabajo de parto que nos da chance de descansar, o sea, siempre entre cada contracción vamos a tener un descanso. Hay dolor, es un dolor intenso durante esta contracción, pero también recordar que dentro de este cóctel hormonal que tenemos maravilloso para poder parir a un bebé, hay hormonas que nos rescatan
de este dolor, que son las endorfinas, ¿no? Dicen por ahí la morfina directa a la vena y la morfina generada exclusivamente para atender ese dolor que tú estás sintiendo en un parto. Y esto es únicamente a través del dolor. Entre más dolor haya, más hormona que te va a reducir esa intensidad, y que a través también de medidas de confort y demás procedimientos que podemos hacer físicos, manuales, con herramientas muy básicas como rebozos, aceites, calor, frío, podemos disminuir esta intensidad, y eso es lo que lo vuelve tolerable. Sí, ¿no? Llevadero, ¿no? Llevadero. Entonces, insoportables, pues no, son controlables siempre y cuando tengas información, tengas un equipo que entienda el proceso de parto y que tengas un sostén de un equipo también que sepa y conozca el proceso del parto, ¿no? Sí, y además lo que sí es un hecho es que el umbral del dolor es distinto en cada persona. Sí, y definitivamente que mamá sepa que tiene muchas alternativas para poder mitigar este dolor, desde cosas simples hasta un poquito cosas más complejas. Así es, entonces no son constantes y sí son tolerables, y depende de muchos otros factores a revisar para poderlo sobrellevar. Entonces, pues falso. Falso, así es. Entonces, vayamos con la siguiente pregunta. La epidural, bueno, con el siguiente mito. ¿La epidural es una anestesia peligrosa? Pues si es mal colocada podría tener graves consecuencias. Okay. ¿Falso? Falso. ¿A qué vamos con esto? ¿Sí? La analgesia epidural, ¿sí?, no es peligrosa, ¿sí?, y nos puede servir de mucha utilidad durante el trabajo de parto en pacientes que no toleren el dolor. Peligrosa, Dani, creo que sería un nombre muy exagerado. Obviamente cualquier tipo de procedimiento médico, hasta extracción de una uña, si no se realiza por personal capacitado, puede tener riesgos. Como tal, no la consideraría peligrosa a menos que esté en manos de alguien inexperto. Por eso es importante siempre contar con un equipo calificado, y dentro de este equipo calificado, el anestesiólogo es parte primordial dentro de un equipo de parto, embarazo y nacimientos. Así es que es un procedimiento seguro, y siempre que la madre lo requiera, está disponible para el momento que sea. Perfecto, entonces falso. Falso. ¿Vale? Muy bien. ¿Seguimos? Seguimos. Si al momento de nacer el bebé no llora, ¿es malo? Híjole, creo que esta también es muy común que los papás se alarmen, ¿no? Cuando nacen estos bebitos y no hay este llanto que hemos visto en televisión. En televisión, redes sociales y todos, el grito de alarido del bebé que ya llegó, o este cuestionamiento constante de la mamá que es que no escucho que llora, es que no está llorando, esta preocupación que tenemos. A ver, recordemos que no es el único dato que tenemos que revisar de un bebito que acaba de nacer. Hay bebitos que nacen en tanta tranquilidad y paz, que durante esta transición la viven tan tranquila, tan respetuosamente, que no es un llanto excesivo. Recordando también que promoviendo el tema de pinzamiento tardío de cordón, pues esto nos da un margen también de espera a este primer respiro, ¿no? Este primer, pues sí, llanto que tenemos que esperar de un bebé, pero tenemos tiempo, el lapso más o menos de un minuto, menos de un minuto, para que haga este primer llanto, y puede ser un llanto muy, muy bajito y no está mal. Entonces, es falso, porque no tenemos que tener esta idea de que el bebé tiene que llorar exageradamente a pulmón abierto completo para respirar, sino que tenemos que entender que este bebito va a pasar por una transición respiratoria donde los pulmones, pues sí, los pulmoncitos tienen que expandirse, el volumen sanguíneo tendría que llegar a los pulmones para permitir esta expansión, y bueno, esta transición va a través de la sangre, de un pinzamiento tardío. Entonces, hay factores que tenemos que considerar antes, y está bien que el bebé no llore inmediatamente, siempre y cuando se evalúen otros datos en este neonato, como es el tono muscular, la coloración que tiene que tener y demás, pero no es bebitos, nos ha tocado, la verdad es que la mayoría de los partos que fomentamos respetados son bebitos que no lloran así, ¿verdad? Sí, o sea, lloran bien tranquilos, uno que otro quejiguito, pero son normalmente bebés que nacen tranquilos y en paz, ¿no? Entonces es un mito. Así es. Y es falso. Okay. ¿Se debe hacer un enema para que al momento de empujar la popó no afecte al bebé? Ay, pues también súper falso. Empecemos a también
quitar esta idea de que no hay popó durante los partos. La verdad es que pues hay popó durante el parto siempre, y más en los pujos y más en la fase final del expulsivo, porque recordemos que esta cabecita de este bebé cuando está descendiendo pues está haciendo una presión en el recto anal. Entonces, claro que sí, recordemos que dentro de los partos se busca y se pretende que tengan alimento constante, obviamente no alimento pues sí, pesado, sino semillitas, miel, a lo mejor alguna barrita energética. Y claro que aunque estás evacuando durante tu etapa de trabajo de parto, evacúas y demás, siempre al final en los expulsivos va a haber muchas veces algo de popó. Exactamente. ¿Okay? Y esto forma parte de una microbiota o de una primer vacuna en este bebé. ¿Por qué? Porque los bebitos, recordemos que nacen apuntando la naricita hacia el recto. Entonces, esto es una primer microbiota que tenemos que favorecer en bebé a través de todas las mucosas, líquido, popó, pipí, demás que hay dentro de los partos. Y no es algo que vaya a afectar al bebé, es todo lo contrario. Favorecemos este contacto de esta primer microbiota en el momento del parto. Sí, ojo, no estamos diciendo que bebé se tiene que llenar de popó, sino simplemente es normal que durante la transición y que durante el pujo pueda haber presencia de popó, ¿verdad? Obviamente ya con cuidado y todo, el médico encargado debe de pues, tratar de cuidar esta cimbra en carita, pero sí es común que bebé adquiera todas las bacterias y microorganismos que se encuentran en perine de mamá y que le van a servir para un futuro, ¿no? Para su sistema inmunológico. Y recuerden que los enemas ya están contraindicados, ¿no? Desactualizados completamente. Exacto, entonces no hay necesidad de poner ningún medicamento, nada, solamente recomendar pues una dieta un poquito no tan abundante o muy cargada, pues para evitar que haya mayor cantidad de... Y también mamás coman, porque ¿cómo llevas un trabajo de parto si no tienes ninguna ingesta de alimento ni hidratación? O sea, tenemos que comer, no es esta idea que tenemos, no, pues mejor no como nada para que no me vaya a hacer popó. Híjole, lo más seguro es que va a ocurrir, porque así no tengas una ingesta como tal de alimento, es una presión en el recto. Entonces, va a ocurrir sí o sí, entonces mejor aliméntense durante el trabajo. Así es. ¿Vale? Ok, fajarte en el embarazo y o posparto para que no quede flácida la panza, ¿esto es verdadero? Uy, pues no, falso también. Y creo que aquí va a ser un tema, porque estoy seguro que muchas mamás allá afuera nos van a decir, ¿cómo que no están recomendando fajarse? No, no se recomienda fajarse. A ver, si hay una necesidad de una faja durante el embarazo, seguramente van a recibir esta indicación por su médico, y seguramente este médico hizo una evaluación previa de que la mamá a lo mejor no hace ejercicio, trabaja en oficina más de 8 horas. Cuando hay ciertos indicadores que esta mamá no está teniendo suficiente actividad física ni una correcta postura durante el periodo de embarazo, claro que tu médico te va a recomendar usar una faja, y es lo ideal. ¿Por qué? Porque no estamos sosteniendo la actividad corporal con lo que está sucediendo. Entonces, en estos casos, pues claro que va a favorecer y es necesario, pero lo ideal aquí sería que tuvieran un trabajo postural, de suelo pélvico, de transversos, de faja abdominal natural. De actividad física. De actividad física para que puedan no recurrir a las fajas, pues ahora sí que falsas, porque tenemos nuestra propia faja natural. Y en los pospartos, a menos que sea una cesárea, si fuera un parto vaginal, pues se recomienda en cesárea pues usar una fajita más bien de estas de gasita, que les ponen después de la cirugía, y a lo mejor las primeras semanas para sentirse seguras con la herida, ¿no? Exactamente. Pero después de un par de días, semanas, se tendría que retirar para comenzar a usar nuestra propia faja natural, porque al final esto es lo que nos está ejerciendo, que muchas mujeres, sobre todo latinoamericanas, mexicanas, tengamos la famosa pancita de embarazo, de que, pues es mi pancita de que mis embarazos, ¿no? No, la realidad es porque no se ha estado usando nuestra musculatura adecuadamente. Sí, así es. Hay que promover tanto en el embarazo como en el puerperio de Annie la actividad física, claro, para fortalecer la musculatura abdominal, músculos accesorios abdominales, para poder favorecer esta prensa abdominal, ¿no? Y con esto a lo mejor poder evitar el uso de fajas innecesarias, porque la faja al fin y al cabo lo que va a hacer es que
pues va a hacer más flojo el músculo. Va a debilitarlo. Exactamente. Entonces, no están contraindicadas, pero tampoco son necesarias en la mayoría de los casos. Y solamente en caso de cesárea, para darle mayor estabilidad a mamá, podremos utilizarlas, pero en un posparto vaginal no consideramos que sea necesario. Y aquí es donde se usa el ejercicio famoso, que también pueden ver mucho en redes sociales, el abrazo a bebé, que tendrían que empezarlo a hacer desde el embarazo, que es la expansión del abdomen y al exhalar, pues la contracción de este ombligo hacia adentro, y se ve como si estuvieras abrazando tu pancita, y activación o elevación del suelo pélvico. Entonces se puede practicar este ejercicio durante el embarazo y después del parto para que tu pancita regrese muscularmente a las zonas adecuadas y no tengamos esta flacidez que normalmente pues se suele puede ver, presentar, ¿no? Muy bien, ahora vamos a la parte de la lactancia. Esta parte se la voy a recomendar a Dani, ya que es nuestra asesora certificada de lactancia y la verdad es que es experta en el tema, ¿no? Muy bien, pues comenzamos con la ronda. Si andas destapada de la espalda en la lactancia, ¿se te seca la leche? Pues falso, no tiene que ver el tema de tu ropa, de lo que uses durante una etapa de lactancia, porque recordemos que la lactancia es un proceso hormonal, no es un proceso pues que dependa de factores externos, sino es un factor interno, ¿no? Que tu cuerpo solito produce. Entonces, pues no tiene que ver que te destapes la espalda, que no te cubras, pega el frío, ¿no? Porque eso he escuchado, que te pega el frío en la espalda y que tápate o ponte unos tapones en los oídos porque se te va y el gorro en la cabeza. Sí, exactamente, ¿va? Entonces, ¿falsos? Falso, nada más saber llevar su vida cotidiana y su ropa cotidiana, o sea, no tiene que ver. La lactancia es un proceso hormonal. Perfecto. Si comes cosas frías, irritantes o alcohol en la lactancia, ¿afecta al bebé? Ay, qué buena pregunta. Súper falso también. No tiene nada que ver tu consumo, vuelvo a comentarles. El proceso y la producción de la lactancia es un proceso hormonal, no gastrointestinal. O sea, lo que tú consumas no tiene que ver una cosa con otra. Tú puedes llevar el alimento, puedes consumir estos famosos, creo que luego con los frijoles, luego que coliflor y bueno, no sé qué tanto alimento, ahí les dicen que está inflamatorio, ¿no? Inflamatorio. Pues esa más bien es para ustedes como mamás, ¿no? Que no vayan a tener procesos de inflamación, pero como tal en bebé no pasa no pasan como tal los nutrientes o la inflamación directamente a un bebé. La lactancia materna o la leche materna es plaqueta pura, o sea, es tu propia sangre que va a través obviamente de tu volumen sanguíneo y demás, pero no tiene nada que ver con tu consumo de alimentos, ni de ingesta de atoles, ni de ingesta de cervezas, que aquí es también el tema de la cerveza, de que entre más cerveza tomes, más te baja la leche, una cosa así. No, la realidad es que la cerveza se ha asociado con el tema de producción de lactancia por un tema efecto placebo. O sea, tú te sientes más tranquila, te sientes más relajada y por lo tanto este efecto te produce hormonas que te hace sentir, que es la oxitocina, más en confort, más cómoda, y pues la oxitocina y la prolactina son las hormonas presentes en la lactancia y es por eso que se suele ver un efecto de, claro que sentí la bajada de leche con la cerveza, pero es porque estuviste más tranquila. Sí, y referente al consumo de alcohol, Dani, es un consumo de alcohol leve, ¿no? O sea, a menos que tengas una ingesta abundante de alcohol y de manera repetitiva, en estos casos sí podría pasar al torrente sanguíneo y al fin y al cabo a través de la lactancia. Entonces, evitar el consumo. De preferencia evitarlo. Exactamente. ¿No? Ya si te toca alguna fiesta que viene en fin de año, Navidad y bueno, donde sabemos que va a haber alcohol, en donde vas a estar, pues considerar siempre tu peso, obviamente la ingesta dependiendo del tipo de alcohol. Aquí tendríamos que revisar el porcentaje del alcohol que vas a tomar, whisky, cerveza, vino, pero bueno, lo ideal es que sí se haga un comparativo entre tu peso y tu ingesta de alcohol, que la verdad es que yo siempre les digo, una copa, una cerveza, una bebida preparada, no más de eso. Ya si hubiera, ¿sabes qué? Se me pasó, sí consumí de más, esperar en un lapso de 2 a 3 horas para volver a hacer una toma. Esta leche tampoco es que se tire, toda la leche que venga después hay que tirarla, no, tampoco se realiza esta acción, más bien se espera, hidrátate mucho para que este efecto de alcohol en sangre pues se salga más rápido de tu cuerpo
y esperar un lapso de 2 a 3 horas para la próxima toma. Excelente. ¿Vale? ¿Puedo darle test y probaditas de comida a mi bebé recién nacido? Híjole, no, súper, o sea, aquí es real, no lo des como tal, porque el tema recordemos que los bebés solamente pueden tener una ingesta de lactancia materna o fórmula durante los primeros 6 meses de vida antes de que inicien esta lactación. ¿Qué ocasionan los tés? He escuchado mucho que les dan té de anís, té de hierbabuena para la inflamación, para los famosos cólicos y demás. En vez de ser un efecto que nos ayude, puede ser contraproducente para el bebé. ¿En qué cuestión? Todo lo que es el tema de test puede tener una afectación directamente en riñones, una afectación neurológica como tal, hay una deficiencia de la ingesta del calcio, o sea, no nos favorece el uso de test en bebés menores ni de 6 meses y obviamente después tampoco, a menos que lo revises directamente con tu nutriólogo prenatal o un médico, un pediatra que tenga alguna preparación en nutrición, pero no se recomienda el uso de test ni antes de los 6 meses ni después de los 6 meses, lo que es el té y la miel. Entonces, revisen esto directamente con los especialistas. Y fomentar la lactancia materna. La Organización Mundial de la Salud nos dice actualmente que es de los 0 a los 2 años. Aquí lo volvemos a dejar, revísenlo con especialistas, porque también hay mamás que dicen, ¿sabes qué? Yo sí a tal fecha y quiero quitar la lactancia, y también es válido. Entonces, revisémoslo por caso individualizado. Perfecto, entonces no test, no nada. No test. A recién nacidos, ni después de los 6 meses de vida. ¿Hasta qué edad puedo dar lactancia materna? ¿Se me hace agua la leche? ¿Es normal? Esto es falso también. Esta famosa frase de se me hizo agua la leche y ya no es tan nutritiva, creo yo que se relaciona mucho por el cambio de leche. Cuando esta leche madura o hay una leche de transición a leche madura, es una coloración muy acuosa. Se ve muy agua pintadita con leche, le digo yo, y por eso se cree que la leche se volvió agua, pero la realidad es que es una leche completamente nutritiva, con vitaminas, con minerales. Va a recibir tu bebé a través de esta leche todo lo que necesita hasta la etapa que tú decidas hacer un destete. Tu leche sigue funcionando a los 6 meses, al año de vida, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años. Es un microorganismo vivo que se adapta a nivel celular. Entonces, no va a haber un cambio, no va a haber una deficiencia en esta leche, y tampoco se hace agua. Creo que ahí es un malentendido en base a la coloración de la leche. Y es importante lo que comentas, que hasta qué edad puedo dar la lactancia materna. Las organizaciones mundiales de la salud recomiendan hasta los 2 años, pero no hay contraindicación para darla hasta los 3, 4, 5, porque es muy común que lleguen después a la consulta y que por recomendación médica digan, ya eso no sirve, suspéndela, ¿no? Y realmente el vínculo afectivo que se genera durante la lactancia materna, creo que ningún médico puede meterse en ese aspecto, y eso es meramente personal. Así es que el tiempo que ustedes deseen lactar es el tiempo necesario. La lactancia materna no solamente es para alimentar pancitas, es para alimentar corazones, es un proceso emocional también. Entonces, adelante hasta la fecha que ustedes decidan. ¿Puedo darle leche de vaca a mi bebé? La leche de vaca se puede comenzar a dar después del año de vida. También aquí hay muchas marcas en base a las fórmulas que, bueno, van creo que por etapa 2, etapa 3, no sé si sigue etapa 4, pero bueno, ya hay mucha marketing en cuanto a fórmulas. Lo ideal sería que en cuanto tu bebé cumpla 1 año, sigas en lactancia, y si no siguieras en lactancia, cambiar a leche entera, o sea, leche de vaca normal. No hace daño, no es necesario que sigas con los famosos botes de etapa de fórmula. Al contrario, se recomienda que vayas más rápido a una leche entera, porque las fórmulas contienen muchos azúcares. Entonces, lo ideal sería que sí pueden consumir leche entera después del año de vida. Súper. Y para terminar, Dani, última pregunta. Última. Si quedé embarazada nuevamente, ¿puedo seguir lactando a mi bebé? Claro que sí. Este mito es falso. Sí se puede seguir amamantando a tu bebé, que es esta famosa lactancia en tándem. ¿Y qué creen? Que el cuerpo es tan maravilloso, tan perfecto, tan diseñado a la perfección, que tu lactancia se adapta para nutrir a los 2 bebés. O sea, si tu primer hijo tiene a lo mejor 2 años, 3 años, en el momento que nace este bebito nuevo, recién nacido, y justamente nos tocó en este último parto que me encantó y era casi quiero documentarlo y no lo hice. La leche materna, o al momento de la salida de calostro, se puede ver leche madura y calostro. O
sea, tu cuerpo lo reconoce y sabe que puedes amamantar a dos seres humanos. Entonces, se adapta para la nutrición de un bebé mayor y se adapta para la nutrición de un recién nacido, como es el calostro, que es esta nutriente que sale los primeros 3 días. Entonces, se adapta súper bien para mantener una alimentación estable para ambos bebitos, independientemente variaciones de edad. Entonces, lactancia en tándem, si es posible. Y es importante saber por qué, porque es muy común en la consulta que me hagan las mamás de que si pueden continuar lactando. ¿Por qué? Porque inclusive hay médicos que no lo recomiendan, claro, que lo asocian a amenazas de aborto, ¿no? Y parto pretérmino, y que sepan que eso es completamente un mito. Claro. Sí se puede, se llama lactancia tándem y adelante con ella. Y creo que lo asocian por el tema de estimulación de contracciones, porque cuando amamantas pues puedes sentir ligera contracción, o sea, creo que lo asocian por este tema de contracciones y demás. Pero recordemos que para que la oxitocina sea suficientemente funcional en un parto, tiene que haber suficientes receptores de oxitocina en el útero. Entonces, esto va a suceder hasta acercándose el parto o en el momento del parto. Entonces, no tiene que ver el tema de abortivo y demás, la lactancia. Pues. Muy bien, excelente. Gracias por aclararnos. Y pues terminamos. Llegamos al fin. El podcast del día de hoy. Esperemos les haya gustado. Igual por ahí nos pueden escribir si tienen alguna otra dudita. ¿Algún otro mito? Sí, así es. Sí. Y pues nos esperan el último episodio. Para la próxima hablaremos de cesárea y todo lo relacionado a ella. Sí. Así es que te agradezco, Dani. Gracias por este tiempo. Un placer. Por todos tus conocimientos y nos vemos para la próxima. Igualmente. Un placer y vean nuestro siguiente episodio.